Hola, soy Merche Ruiz. Hoy os voy a presentar mi trabajo sobre cereales de desayuno. Espero que os guste. Muchas gracias. El Real Decreto 1094 de 1997 de 26 de junio nos define que se entiende por cereales en copos o expandidos los productos alimenticios elaborados a base de granos de cereales sanos, limpios y de buena calidad, enteros, sus partes o molidos, preparados mediante técnicas que se indican en la reglamentación y veremos ahora adelante, aptos para ser consumidos directamente o previa cocción. Estos podrán contener ingredientes adicionales autorizados. El artículo 7 del Real Decreto establece los procesos que se podrán llevar a cabo para elaborar los cereales de desayuno. Estos son la molienda, el fraccionamiento del grano en varias partes que se puede separar por distintos procedimientos, la cocción, el tratamiento del cereal con vapor de agua en recipientes abierto o cerrado con objeto de gelatinizar los almidones y convertirlos en digestibles, aplastado, aplanado mecánico del cereal cocido, el laminado, que es similar al aplastado, solo que la forma obtenida es más delgada y alargada. El inflado, aplicación de calor o presión al cereal con objeto de lograr su expansión. El inflado se puede obtener, entre otros, por cocción y extrusión, por comprensión y o expansión, o por simple aplicación de calor. El estirado, que es el paso forzado o presión atmosférica del cereal cocido a través de cuchillas. La extrusión, paso forzado a presión elevada del cereal entero o sus partes, a través de una matriz con perforaciones y posteriormente cortado con objeto de obtener diversas formas. El secado, disminución del contenido de humedad del cereal primitivo o procesado mediante técnicas apropiadas. El tostado, la aplicación del calor al cereal primitivo procesado con objeto de modificar el color, la textura, el sabor o el aroma. Y al final el recubrimiento, que es la aplicación de diversos ingredientes como azúcar líquido, jarabes, etc. u otras sustancias aromáticas autorizadas en la superficie del cereal primitivo o procesado. Los cereales de desayuno se designarán mediante el nombre del cereal o cereales básicos y de la denominación del proceso o procesos característicos de que se trata. Los cereales de desayuno son preparados alimenticios a base de cereales, cuya finalidad es la de proporcionar una alternativa de desayuno rápida y nutritiva, permitiendo un aporte calórico bajo en grasa y rico en carbohidratos complejos, que es considerado como muy adecuado por expertos nutricionistas y organismos internacionales. Pueden ser fabricados a partir de diferentes cereales, maíz, trigo, arroz, avena, y se les puede incorporar diferentes jarabes de glucosa, chocolate, frutas, malta, etc. Incluso se les complementa con diferentes vitaminas y minerales. En función de su forma de consumo, pueden distinguirse dos grandes categorías de cereales para desayuno. Tenemos los instantáneos y los cereales para cocinar. Los cereales instantáneos se pueden consumir directamente, bien solos, con leche fría, zumo de frutas o lácteos fermentados, puesto que no necesitan cocción previa al haber ya sido completada, cocinados durante su proceso de producción. A esta clase pertenece la mayoría de los cereales para desayuno, como los copos de maíz o el arroz inflado. Y entre los cereales para cocinar, a este grupo es más minoritario. Pertenecen a aquellos productos que requieren una cocción previa, aunque sea por poco tiempo, en agua o leche, antes de ser consumidos. El casi único ejemplo son los copos de avena. La Asociación Española de Fabricantes de Cereales clasifica los diferentes productos ofrecidos por la industria en 5 grupos.
cereales infantiles, cereales para toda la familia, cereales con fibra, cereales para cuidar la línea, snack a base de cereales para cualquier momento del día y muesli. Cereales infantiles. Son cereales de desayuno que contienen vitaminas y minerales, esenciales para el crecimiento y desarrollo de los niños, como es el caso del ácido fólico, la vitamina D, el hierro y el calcio, y un bajo contenido grasa. Estos cereales se elaboran a base de arroz, trigo o maíz, además de cacao, miel o frutos secos, que le añaden valor nutritivo al producto y palatabilidad. ¿Qué es la palatabilidad? Pues es la cualidad de ser grato al paladar un alimento. Tenemos los cereales para toda la familia. Son cereales que pueden ser consumidos a cualquier hora del día, por todos los miembros de la familia, tengan la edad que tengan, por lo que también se denominan cereales para adultos. Contienen vitaminas, minerales y fibra, facilitando así el aporte de estos nutrientes. Dentro de este grupo se encuentran los conocidos cornflakes, copos de maíz tostado. Cereales con fibra. Son cereales a base de copos de trigo integral o salvado, caracterizados por su alto contenido en fibra, vitaminas y minerales, de forma que una ración puede aportar hasta el 50% de fibra diaria recomendada, que son 30 gramos. Además, se suelen combinar con frutas, frutos secos y cacao, que además de aumentar el contenido de fibra, los hace más apetitosos para el consumidor. A su vez, este tipo de cereales son más saciantes que los clásicos. La presencia de fibra aporta numerosos beneficios para la salud de los consumidores. Gracias a la capacidad de absorber agua de la fibra insoluble, ayuda a prevenir el estreñimiento, ralentiza la absorción de hidratos de carbono, regulando así los niveles de glucosa en sangre tras las comidas y mejora el perfil lipídico en sangre. Además, puesto que este tipo de cereales son más saciantes, pueden ser útiles en la prevención y casos de sobrepeso. Los cereales para cuidar la línea. El desayuno constituye un hábito esencial para controlar el apetito, siendo una fuente de energía saludable con muy poco aporte de grasas. Dentro de esta gama de cereales, también denominados cereales dietéticos, se encuentran los copos tostados de arroz y trigo, que además, como en los casos anteriores, también se les suelen añadir cacao, frutos secos o frutas, que los hacen más apetecibles y más completos nutricionalmente. A su vez, proporciona en torno al 50% de algunas vitaminas y minerales esenciales, lo cual es muy importante en dietas hipocalóricas, con riesgo de no alcanzar las cantidades diarias recomendadas de estos micronutrientes. Snacks a base de cereales para cualquier momento del día. En este grupo se encuentran las barritas elaboradas con cereales como el arroz, el trigo o el maíz, y enriquecidas con ingredientes como chocolate o frutas que lo hacen más atractivos. Estos snacks permiten disfrutar de los cereales en el almuerzo o merienda, logrando distribuir el aporte de energía y nutrientes a lo largo del día. Y por último, los mueslis. Por su parte, el muesli se denomina, según el diccionario de Oxford, como la mezcla de copos de cereales, frutas deshidratadas y frutos secos que se toman con leche, yogur o zumo, y normalmente en el desayuno. Vamos a conocer un poco de su historia. La industria del cereal de desayuno se comenzó a desarrollar en el siglo XIX en Estados Unidos por motivos principalmente nutricionales. A mediados del siglo se inició una corriente defensora de la dieta vegetariana y las costumbres saludables. Uno de sus miembros fue el artífice del establecimiento de la popularidad del vegetarianismo a finales del siglo XIX y principios del XX, John
Harvey Kellogg. Preocupados por los problemas digestivos de sus pacientes y por los hábitos alimentarios poco variados de un grupo de vegetarianos de su comunidad, John Kellogg, administrador de un sanatorio de Michigan, y su hermano William Kellogg comenzaron a investigar sobre nuevas fórmulas de alimentación. Durante sus experimentos, olvidaron en una ocasión el maíz hervido dentro del horno y lo tostaron de nuevo, obteniendo como resultado unos copos ligeros y crujientes que gustaron mucho a sus pacientes. En 1898 se abre la primera fábrica de copos de maíz y en 1906 William Kellogg funda Kellogg Company. Los cereales de desayuno se hicieron pronto muy populares y desplazaron a otros productos con alto contenido graso que se consumían en la época. Apenas 10 años después de su aparición ya existían más de 40 compañías que elaboraban productos similares. El proceso de elaboración de los cereales de desayuno ha mejorado a lo largo de su historia. Se han incorporado procesos tecnológicos que han permitido aumentar la producción según la demanda y necesidades de la población. En España, la producción de cereales de desayuno comenzó en el año 1978, con la llegada de la compañía Kellogg's. Durante los años 80 llegaron las restantes marcas europeas y a día de hoy ya forma parte de la dieta habitual de los españoles. Dentro del mercado español, el sector de cereales de desayuno ha experimentado un crecimiento importante desde sus comienzos y fue en la época de los 80 cuando se consolidó su consumo. En 1933, la producción de cereales en España sobrepasó las 20.000 toneladas, llegando a las 25.000 en el año 1997. Lo que corresponde a unos 600 millones de raciones. Desde entonces, el consumo de desayuno en nuestro país ha aumentado notablemente. Los cereales como materia prima. La cadena alimentaria de los cereales de desayuno comienza con la producción, recolección y almacenamiento de materias primas y continúa con los procesos de elaboración, envasado, distribución, venta y preparación en el hogar por el consumidor hasta su ingesta. Las materias primas. Los cereales pertenecen a la familia de las gramíneas, que se caracteriza porque la semilla y el fruto forman prácticamente la misma estructura, el grano. Así, se conoce bajo la denominación de cereales a las plantas gramíneas y a sus frutos maduros, enteros, sanos y secos. Suelen ser plantas anuales, con raíces numerosas, fasciculadas y poco profundas, tallos cilíndricos, por lo común huecos y nudosos, hojas lineales, flores hermafroditas, excepto en el maíz, e inflorescencia en espiga o en panícula. Las raíces fasciculadas son las raíces que no tienen una raíz principal. Todas presentan más o menos el mismo grosor. Los cereales se diferencian del resto de las gramíneas en que forman frutos relativamente grandes, llamados cariópsides, cuyas cubiertas se encuentran soldadas a la semilla. Un grano de cereal está formado por 3 partes claramente diferenciadas. Una, las cubiertas externas o glumas. Estas cubiertas contienen principalmente fibra. Se conoce popularmente como salvado y están formadas por varias capas: epicarpio, mesocarpio y endocarpio, que constituyen el pericarpio y la tesla. 2. El endospermo o núcleo central del grano. Contiene fundamentalmente almidón. Está constituido por el endospermo amiláceo, que constituye un 70-80% del grano, y una capa de aleurona, que es la reserva de almidón que lo rodea. Y 3. El germen. Contiene lípidos
pigmentos naturales, almidón, proteínas, enzimas y vitaminas, fundamentalmente del grupo B. Se localiza cerca de la base del grano y se encuentra unido al endospermo. Almacenamiento de la materia prima. El almacenamiento del grano se lleva a cabo tanto a pequeña y media escala en la propia granja o en las instalaciones de procesamiento, como a gran escala en los grandes centros de distribución y comercialización. Aparte de los sistemas de almacenamiento tradicionales y aún en uso en muchos países en vías de desarrollo, el grano puede ser almacenado en bruto, en grandes depósitos verticales u horizontales, estos últimos menos habituales, o bien ensacado en sacos convenientemente apilados, conservados en almacenes bien sellados y generalmente construidos de hormigón. Sin embargo, el ensacado del grano es poco utilizado, salvo en los países en desarrollo. Para el almacenamiento del grano en bruto, el sistema más utilizado son los grandes depósitos cilíndricos verticales conocidos como silos. En la actualidad los silos son construidos en acero u hormigón y pueden albergar hasta 15.000 toneladas. Los silos de acero, de uso muy frecuente, se construyen mediante la unión de placas de acero corrugado y galvanizado, y normalmente dispone de una doble pared. Además, los silos deben contar con una serie de dispositivos adicionales, tales como bocas para el llenado y vaciado y boca para inspección y limpieza. En algunas ocasiones cuenta también con un sistema de aireación consistente en un ventilador y opcionalmente un calefactor situado en su base, que suministran la corriente de aire, caliente o no, para secar los granos o mantenerlos en unas condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Existen dos clases de silos de acero, que se diferencian en la forma del fondo de los mismos, así como en la forma de descarga. Los silos convencionales de fondo plano, en el que la descarga se produce mediante un tornillo sin fin situado en el fondo del mismo, y silos de tolva, de fondo troncocónico, lo que permite su descarga como si de una tolva se tratara, abriendo la compuerta situada en su base, permitiendo un menor diámetro y altura que los silos de fondo plano, lo que se traduce en una menor capacidad. En el archivo adjunto os he puesto un vídeo donde podéis ver cómo es el procedimiento del grano desde que llega hasta que se almacena en los silos. Procesos de producción. Los procesos para la fabricación de los cereales de desayuno se pueden dividir en dos grandes tipos: los métodos clásicos, que no usan extrusores de tornillo, y los métodos modernos, que sí los utilizan. Los métodos clásicos, la homogenización y cocción de la masa, tienen lugar en un equipo independiente, aunque se utilicen luego extrusores de rodillo para dar al producto su forma final, y algún otro procedimiento como la fritura, secado y tostado, para provocar la expansión o retirar la humedad del producto. Por su parte, los métodos modernos, tanto la cocción como el moldeado del producto, tienen lugar en el propio extrusor, lo que solo es posible en los de tornillo. Todos los productos que se obtienen mediante métodos clásicos pueden obtenerse por extrusión, pero no la inversa, lo que junto con las ventajas de la extrusión, que enumeraremos más adelante, hace que los métodos clásicos sean menos utilizados. A continuación, veremos como ejemplo el proceso de producción de los copos de maíz cornflakes, tanto en su forma clásico como por extrusión. Producción de copos de maíz por procesado clásico. El proceso clásico parte de los granos de maíz crudos y consta de las etapas que se muestran en el siguiente diagrama: molienda en seco, cocción, desglomerado, secado y atemperado, laminado, horno, tostado,
recubrimiento añadiendo vitaminas, azúcares o aromas y envasado para su posterior salida a la venta. La primera etapa, el maíz procedente directamente del campo, donde se recoge ya parcialmente seco, se somete a una molienda en seco, cuyos objetivos son retirar el germen muy rico en aceite que podría provocar el enranciamiento del producto, así como la cáscara, muy rica en fibra, que ocasiona problemas durante el laminado. El resultado es un grano de aproximadamente 1/3 del tamaño original. Cada uno de estos granos dará lugar a un copo, una vez laminado. La siguiente etapa es la cocción de los granos, lo que se lleva a cabo en un licor que contiene agua y otros componentes que son muy importantes para el desarrollo del sabor, como son azúcares, jarabe de malta y sal. El jarabe de malta contiene, además de azúcares, proteínas y aminoácidos que provocan reacciones de pardeamiento no enzimático, reacciones de Maillard, fundamentales en el desarrollo del sabor de los copos de maíz. Para la cocción se usan tanques rotatorios horizontales construidos en acero inoxidable y aislados, a los que se le adiciona vapor axialmente. Dichos equipos operan de forma discontinua. A la salida del tanque de cocción es frecuente que algunos granos se hayan aglomerado, por lo que se hace necesario separarlos. Es el del desglomerado. Se lleva a cabo mediante inyección de aire, que seca la superficie de los granos en unos equipos consistentes en 2 tambores contrarrotativos suficientemente próximos que tienen prolongaciones en forma de dedo en su superficie, de modo que las de ambos tambores se engranen entre sí. De esta manera, los granos que entran entre las prolongaciones se rompen antes de salir. A continuación se lleva a cabo el secado de los granos. El grano cocido presenta un contenido en humedad del 28 al 34%, demasiado alto para ser laminado, por lo que es necesario reducirlo al 14-17%. Para ello se usan secaderos con aire caliente a 121 grados centígrados y que básicamente consiste en un túnel a través del cual los granos son conducidos mediante una cinta transportadora. Es muy importante que en esta etapa no se sueste la superficie del grano, por lo que hay que vigilar cuidadosamente los parámetros del proceso. A la salida del secadero se enfrían los granos a temperatura ambiente para proceder al atemperado. Este consiste básicamente en dejar los granos reposar para que se equilibre completamente la humedad interior y exterior de los granos. Durante esta etapa se produce también una cierta retrogradación del almidón, que es básica para un correcto laminado. El laminado se lleva a cabo en cintas u otros transportadores a muy baja velocidad, de forma que a la salida se haya pasado el tiempo necesario. Ya es posible proceder al laminado de los granos atemperados, lo que se lleva a cabo en un laminador que consta básicamente de 2 rodillos o cilindros metálicos que giran en sentido opuesto, uno hacia el otro, haciendo que los granos pasen por su espacio intermedio, que es regulable. El interior de los rodillos es hueco, lo que permite pasar agua para refrigerar la superficie que se suele calentar por la presión de los granos. Una vez formados, vía transporte neumático, los copos son conducidos a una criba en la que se separan los que tienen un tamaño no deseado, mientras que el resto de los copos es conducido a un horno para proceder al tostado de los mismos. El tostado puede ser un tambor rotativo que trabaja con aire caliente, aunque se pueden usar también hornos de lecho fluidizado en los que la propia corriente de aire suspende los copos que se desplaza por el interior de una cinta transportadora. La temperatura máxima del aire es de 315 grados centígrados, lo que produce la formación de burbujas en la superficie de los copos y proporciona el color dorado característico, además de provocar reacciones de caramelización que contribuyen al sabor de los productos.
A la salida del tostado es posible añadir vitaminas que no habrían resistido las altas temperaturas del proceso de producción, así como azúcar o aromas, lo que se hace pulverizando sobre los copos la solución que los contiene. Ya solo resta el empaquetado, que es una parte esencial del proceso para permitir la conservación de las propiedades del producto durante su almacenamiento. En el documento adjunto podéis ver un vídeo sobre la fabricación de los copos de maíz. Producción por extrusión. La extrusión de alimentos, pese a que es una de las técnicas más habituales, aún es una gran desconocida. Utilizada en el ámbito industrial durante los últimos 50 años, inicialmente su uso se limitaba a mezclar y dar forma a los cereales. Actualmente, sin embargo, se usa también para transformar una amplia variedad de materias primas en productos intermedios modificados o productos finales. Los avances en la tecnología de procesado están permitiendo cada vez más el desarrollo de nuevos ingredientes que favorecen las cualidades de los alimentos, como mejorar sus propiedades emulsionantes, su capacidad de retención de agua o la de modificación de la textura y el aroma. En este sentido, el procesado mediante extrusión obtiene cualidades en el alimento muy apreciadas por el consumidor, entre ellas la texturización de proteínas, la aparición de nuevas formas o texturas y la mezcla de diferentes sabores. La extrusión es una operación que se aplica sobre distintos ingredientes. Tiene como objetivo ampliar la gama de productos en el mercado consiguiendo diferentes formas, texturas, colores, olores y sabores. La técnica, muy sencilla, consiste en hacer pasar los productos por orificio con diferentes geometrías. Los alimentos se someten a altas temperaturas durante un corto espacio de tiempo, lo que permite transformar una amplia variedad de materias primas en intermedios modificados o productos finales. Además, se trata de una actividad compatible con otras aplicaciones de mejora de los productos como son la mezcla, la cocción o el pastado. A través de esta técnica se consigue alimentos de fantasía muy apreciados por sus características organolépticas. Para llevar a cabo este proceso se parte del almidón, principal ingrediente, y del resto de nutrientes que se utiliza para aportar olor, color o sabor al producto final. La extrusión es una técnica versátil, ya que partiendo de un elemento básico se pueden obtener sabores y colores particulares. Resulta también un método muy rentable. Con un solo equipo pueden realizarse varias operaciones. La máquina extrusora es muy simple. Consta de un cilindro con un tornillo en el interior que va girando, en la que se introducen los ingredientes, que reciben una presión para que puedan salir. El procedimiento se puede hacer bien en frío o en caliente. En caliente se utiliza un sistema de calefacción que aumenta la temperatura y que permite obtener los productos con poca densidad y baja humedad, como aperitivos o snacks, y también productos más densos que posteriormente pasan por un secado, como el pienso para animales. Mediante la extrusión en frío, la temperatura del alimento no aumenta y se obtienen productos de elevada densidad y elevada humedad, como galletas, magdalenas o golosinas. El cambio en las propiedades organolépticas del alimento viene dado por el tipo de extrusión que se lleva a cabo. Aplicando altas temperaturas, el producto perderá más cantidad de agua, con lo que se obtendrán productos con menor humedad y por tanto con más vida útil. Por el contrario, trabajando en frío se obtendrán productos con más actividad de agua, pero con una menor pérdida de cualidades. Si se trabaja el producto con alta presión, este al salir al exterior perderá parte de su agua por vaporización y el resultado es un producto con baja actividad de agua, por tanto más duradero. Por el contrario, si se trabaja con baja presión, el producto que sale del troquel será de alto contenido en humedad y alta densidad, aunque precisará otros tratamientos como el secado. Los compuestos aromáticos se pueden añadir al final o se pueden recuperar los del propio alimento mediante unas duchas especializadas.
Existen aromas encapsulados que se pueden introducir desde el principio, pero tienen el inconveniente de que son bastante caros. En el producto final pueden haber pérdidas de color, que pueden ser causa del calor, que durante el proceso afectan a algún pigmento termosensible, o simplemente por reacciones internas entre los componentes del alimento. No obstante, la pérdida es mínima y prácticamente inapreciable. Mediante la texturización se obtienen productos como cereales para desayuno, copos de maíz. Los procesos de extrusión son continuos, altamente flexibles y de alta productividad. Producción de copos de maíz por extrusión. En este proceso no se parte de granos desgerminados y descascarillados como en el caso anterior, sino de harinas de maíz, las cuales son cocidas y moldeadas en un extrusor de tornillo. La masa cocida es cortada a la salida del extrusor para formar unos pellets, que luego se atemperan y laminan. Al igual que los granos en el proceso tradicional, según las condiciones de trabajo en el interior del extrusor, es posible desarrollar diferentes propiedades en el producto final. Así, por ejemplo, si la presión y la temperatura son altas en el troquel, la brusca descompresión a la salida dará lugar a productos expandidos. Una importante ventaja de este proceso es que se puede mezclar harinas de diversa procedencia, con lo que es posible obtener una mayor gama de productos y aprovechar harinas de diversas calidades. Otra de sus ventajas es que al sustituir varios equipos por el extrusor, reduce mucho las necesidades del espacio de la planta. En el archivo adjunto podéis ver un vídeo sobre la cadena de producción de cereales por extrusión. Envasado y etiquetado. En la última fase del proceso, la de envasado, el producto es transportado a la envasadora, que lo introduce inicialmente en bolsas y luego en cajas. Los envases y embalajes utilizados son generalmente de cartón reciclado en la mayoría de los casos. El etiquetado de los envases de cereales de desayuno consta del nombre del alimento, la lista de ingredientes, la condición de uso y almacenamiento, la composición nutricional, los datos sobre el fabricante, fecha de caducidad y lote. Dentro de los criterios estándares existentes sobre el formato de la lista de ingredientes y la información sobre nutrición, encontramos que en todos los paquetes de cereales de desayuno y snacks se incluye una lista de ingredientes que se ordena por peso, con el ingrediente presente en mayor proporción primero. Además, se proporcionará información sobre las cantidades diarias recomendadas y las cantidades diarias orientativas. Igualmente, se incluye información relevante para personas con alergias o intolerancias alimentarias, indicándose los alérgenos más comunes: frutos secos, leche, huevo, etc., en caso de que estén presentes en el producto. La cantidad diaria recomendada se refiere a vitaminas y minerales y se encuentran en forma de porcentaje, que se calcula según los valores de referencia de ingesta de nutrientes oficiales. En el paquete de cereales figura el porcentaje de calidad diaria recomendada para un determinado nutriente que se encuentra tanto en 100 gramos como en una ración de 30 a 40 gramos de ese producto. Debido a la importancia que se otorga hoy en día a la salud y el bienestar y la tendencia creciente hacia consumir dietas saludables, la población presta cada vez más atención a la composición de los alimentos y cuida que se ajusten a sus necesidades. Impulsada por este interés en un estilo de vida saludable, la Confederación de Industria Agroalimentaria de la Unión Europea desarrolló en 2006 el sistema CDO, en castellano, Cantidades Diarias Orientativas, que ha sido implantado por la mayoría de las industrias agroalimentarias en Europa. Se trata de un sistema de etiquetado que contiene información sencilla, rigurosa y objetiva sobre el aporte nutricional de cada producto. Su función es informar acerca de la energía y determinados nutrientes que aportan una ración de un alimento en comparación con lo que una persona necesita en un día. En general, la cantidad diaria orientativa se refiere a las energías
y a los 4 nutrientes más importantes susceptibles de aumento de riesgo de padecer algún trastorno relacionado con la alimentación: grasas, grasas saturadas, azúcares y sodio. Tras el etiquetado se procede al almacenado y transporte hasta llegar a los consumidores a través de los distintos puntos de venta. Para terminar, os dejo con un artículo escrito por Eva Marquita Berenguer, de la Universidad Miguel Hernández, sobre cereales de desayuno. Leer y pensar. Cuando decidimos comprar cereales de desayuno, ¿sabemos cuáles son los aspectos en los que debemos fijarnos? ¿O simplemente nos dejamos guiar por la publicidad? Actualmente podemos encontrar en el mercado una gran variedad de cereales de desayuno, ya sea por su cereal base, la adición de otros ingredientes, su método de elaboración, el formato, la presentación o el público al que se dirige. Los cereales de desayuno se elaboran mayoritariamente con trigo, maíz y arroz, aunque también se utiliza avena, cebada y cada vez más otros cereales como el centeno o el mijo. Además, los solemos encontrar azucarados y enriquecidos con vitaminas y minerales como chocolate, frutos secos, fruta, miel o leche en polvo. Pese a las diferentes gamas de cereales que hay en el mercado, para niños, para cuidar la línea o para ir al baño, generalmente se trata de alimentos similares, que difieren muy poco en la cantidad de azúcares, grasa y la densidad calórica, por lo que la publicidad puede llevarnos a engaño. El enriquecimiento con vitaminas y minerales, imágenes de siluetas de mujer delgada, denominaciones como línea, mensajes sobre beneficios del producto o envases con ilustraciones infantiles son algunas de las estrategias publicitarias que enmascaran productos muy parecidos. Emplear unos minutos en comparar, leer los ingredientes y la información nutricional es especialmente útil en estos casos. El nutriente mayoritario de los cereales de desayuno son los hidratos de carbono, que varían según la cantidad y tipo de cereal base. De estos, una proporción muy importante es azúcar añadido, de modo que la mayoría contienen azúcares en proporciones muy elevadas, del 17 al 43%. Este azúcar y la viscosidad y pegajosidad del producto hace que sea potencialmente cariogénico. Además, los estudios demuestran que el aumento de la ingesta de azúcares libres, incluye los añadidos, están asociadas al aumento del peso corporal porque provoca un exceso de la ingesta de energía. La densidad calórica de estos productos es elevada, desde las 370 hasta cerca de las 500 calorías por 100 gramos. Aquellos cereales de desayuno con gran cantidad de fibra contienen algo menos de calorías, entre 334 y 360. La fibra de estos productos oscila entre el 1 y casi el 30%, dependiendo de la proporción del cereal refinado, integral o incluso salvado. La grasa es otro determinante de la densidad calórica de los cereales de desayuno, puesto que puede representar hasta un 25% por la adición de chocolate o frutos secos. Por su parte, las proteínas vienen determinadas por el propio cereal, y aunque son deficitarias en el aminoácido esencial lisina, este está muy presente en la leche con la que se suele consumir. En cuanto a las vitaminas, estas sufren pérdidas por el proceso de elaboración de los cereales de desayuno. Sin embargo, la mayoría de estos se les añade vitaminas del grupo B y hierro. La cantidad de otros minerales depende del cereal utilizado. Debemos ser críticos con los supuestos beneficios para la salud que se citan en el etiquetado de algunos cereales de desayuno, tanto las palabras como las imágenes. Ningún alimento por sí solo hará que adelgacemos, ni ingerir cereales enriquecidos nos hará mejorar una dieta desequilibrada. Por lo tanto, en la elección de los cereales de desayuno,
Son preferibles los integrales, sin azúcar y sin grasa añadida. Atendiendo a esto, una opción muy accesible son, por ejemplo, los copos de avenas, que podemos encontrar en cualquier supermercado. Para encontrar algo más de variedad, es necesario acudir a la selección de dietética del supermercado y a tiendas especializadas, sin olvidar prestar siempre atención a los ingredientes de la etiqueta.